Perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un módulo más de nuestro curso de fusiones y adquisiciones. Mi nombre es Gerson Hernández. El día de hoy nos toca continuar con un módulo sumamente importante, sumamente clave dentro de un proceso de fusión o de adquisición de empresa, que es el llamado integración organizacional. Recuerda, tú en este momento, en esta etapa, ya has pasado por todo el proceso de la fusión y la adquisición. Este es el momento cúspide, la ejecución de la decisión que han tomado. Recuerda, al inicio de todo este proceso, tú estabas buscando crecer, estabas buscando expandir, ampliar tus operaciones, tal vez entrar a un nuevo mercado o obtener economía de escala a través de una fusión con otra empresa o, por ejemplo, ingresar a una nueva ciudad o a un nuevo país adquiriendo una empresa que ya tiene un funcionamiento en esa ubicación. Luego de eso hemos pasado por todo un proceso de planificación estratégica. Recuerdo que hemos planificado el proceso de crecimiento, pero para ello hemos evaluado nuestras habilidades, nuestros recursos, el sector donde nos encontramos, cuál es la dinámica actual, la dinámica futura, las tendencias que están marcando el sector. Luego de ello, hemos empezado un proceso de búsqueda de empresas target. Recuerda que hay diferentes formas de buscar, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la dimensión, de acuerdo al sector, de acuerdo a los objetivos que estamos buscando. Luego de haber encontrado la empresa target y empezado las primeras reuniones, donde demostramos nuestro interés por adquirir una empresa, empezó a la par empezó el proceso de valorización de la empresa. Recuerda que vimos en cómo hablábamos en las diferentes formas de valorización. Hay diferentes: valorización contable, valorización contable ajustada, valorización mixta, y la que hemos recomendado es la valorización a través de flujos futuros o también en los flujos proyectados en el futuro. Y el proceso de due diligence que hemos visto en el taller pasado, el de la debida diligencia, cómo debemos investigar, analizar, evaluar una empresa antes de ser adquirida, porque recuerda, con esta evaluación, la valorización puede cambiar, el valor puede cambiar. Ya hemos visto varios ejemplos de cómo hacer una due diligence y también hemos visto casos de empresas que no han hecho due diligence y han terminado pagando los platos, por así decirlo. Y el día de hoy, ya luego de todo este proceso y ya firmado el contrato de la compra-venta de la empresa, es el momento de poner en práctica la fusión o la adquisición. Y entonces, ¿qué sucede en este proceso crítico de integración organizacional? Si este proceso no se logra de manera adecuada, puede fracasar todo lo demás, puede fracasar todo lo demás, ¿bien? Es por ello importante que tengamos en cuenta este proceso, ¿bien? A los participantes, buenas tardes, así que empezamos con la charla del día de hoy, ¿bien? Primero, antes de irnos al meollo, a la parte estructural, medular de esta charla, tienes que saber que hay tres cosas importantes, ¿no? La integración organizacional, el elemento cambio, es decir, el cambio que va a suceder, y las personas. Acá hay un gran peso en el factor humano. El factor humano puede cambiar los planes, puede cambiar lo que pensábamos al inicio. Cuando vemos un proceso de integración, es clave entender la importancia de la cultura corporativa. Bien, la cultura podríamos decir el conjunto de comportamientos, actitudes, sentimientos que tiene un grupo, en este caso un grupo empresarial, ¿bien? A la forma en cómo se comportan y cómo toman decisiones. Y su impacto, esta cultura corporativa, y su impacto en la cuenta de resultados. Es decir, esto no es un término esotérico, no es un término valorativo o imaginativo, sino
esta cultura corporativa tiene un impacto directo en el dinero, en la cuenta de resultados, en lo que genera la empresa, en ventas y por lo tanto en rentabilidad. Y hay dos aspectos que tú debes tomar en cuenta de la cultura corporativa. Son los siguientes. Primero, que hay procesos de cambio, ¿bien? Cada vez más frecuentes dentro de todas las organizaciones y sobre todo por el entorno actual donde vivimos, en donde estamos continuamente impactados por los cambios tecnológicos, socioculturales y que son un elemento clave en la gestión del cambio organizacional. Y por último, la competitividad relacionada con las personas de la organización, ya que cada organización tiene una cultura inherente, ¿bien? Hay una cultura y un modelo inherente que, 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 que configura, que caracteriza a esas personas, ¿bien? Pero al haber culturas diferentes en estas empresas, también varía, también es cambiante la competitividad de cada una de estas personas, ¿bien? Entonces va a haber un choque cultural. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿bien? Y también para un poco meternos en el asunto, en el tema de la integración organizacional, vamos a evaluar un par de fusiones y adquisiciones que hubo en Perú. Vamos a evaluar, hay varios casos, pero vamos a evaluar ahorita el caso de la fusión de Ambet con Sat Miller, es decir, ese fue una unión global, pero aquí hablamos de Bacus con Ambet. Bacus se unió con Ambet. Bien, hubo una fusión ahí empresarial, vamos a hablar sobre ese caso y también vamos a hablar sobre el caso de la adquisición de Sodimat a Maestro, bien, Sodimat de Grupo Falabella y Maestro de capitales peruanos. Podemos tocar otros ejemplos como la adquisición del comercio a Epensa o la adquisición de Alicor a Intradetco, que es Apolio, o la adquisición de InRetail a Quimcor, de Química Suiza, es decir, Incafarma, Mifarma, pero nos vamos a centrar en estos porque tenemos bastante información de cómo sucedió la operación, ¿bien? Para que podamos tener un enfoque más práctico, real de lo que sucedía, ¿bien? Ahora, vamos a evaluar estos dos casos, Bacus y con Ambet y Sodima con Maestro a través de estos factores, ¿bien? En todo proceso de fusión y adquisición existe una fuerte carga emocional por el mismo factor humano, ya lo hemos comentado. Es por ello que hay que analizar el factor humano dentro de tres ámbitos que nos da como que tres miradas distintas de un mismo factor. Está el ámbito personal, que se refiere a qué va a suceder conmigo, con mis compañeros, con mi jefe. Esto ya lo habíamos tratado en los módulos anteriores, lo estoy poniendo acá porque va a ser como nuestro marco teórico que nos va a ayudar a analizar los casos que te he mencionado. Bien, el ámbito organizacional que tiene que ver con la fase preliminar, la implementación de este proceso y lo posterior. Y por último, el ámbito cultural, es el choque de culturas diferentes, el choque de comportamiento diferente. Con estos tres ámbitos vamos a analizar las fusiones y adquisiciones de estos ejemplos que te he venido dando. Bien, tómalo como referencia. Cualquier consulta que tengan, igual lo pueden ir haciendo en el transcurso de la charla. Bien, ahora vamos a ver esto rápidamente. ¿Cuál es la relación que tiene la integración y la gestión del cambio? Bien. ¿Qué significa gestionar el cambio? El cambio puede pasar de dos formas. Puede haber un cambio como resultado de una fusión y una adquisición. Es decir, imagina que estás adquiriendo una empresa, hay un pasado conocido, esa empresa tiene un pasado, tiene una experiencia conocida, pero al ser adquirida va a pasar a un futuro incierto. Es decir, los colaboradores se preguntan qué va a pasar con sus puestos de trabajo, si la empresa va a ser adquirida y van a despedir a personal, o van a traer a nuevos jefes, o van a reclutar a nuevas personas, o qué es lo que va a suceder con la empresa si es que va a ser vendida nuevamente. Entonces, hay un pasado conocido y un futuro incierto. Es por ello, es por ello que la gestión del cambio lo que trata de hacer es de ese pasado conocido, llevar a la empresa a un futuro conocido, llevarle del punto A al punto B de la manera más planificada, más equilibrada, por así decirlo, en vez de ir con tantos sobresaltos y incertidumbre, recuerda, incertidumbre, a tener
un camino llano, un camino transparente, un camino mucho más armonioso, por así decirlo, ¿bien? Por lo tanto, hay que saber cuáles son las dinámicas de cambio que a menudo no se tienen en cuenta durante un proceso de due diligence, ¿bien? Recuerda, en el módulo anterior hablamos de la parte práctica de la due diligence, evaluando unas empresas y se evalúa la parte estratégica de la empresa, la parte operativa de la empresa, la parte legal, la parte productiva, la parte contable, la parte laboral, los aspectos informáticos del sistema, pero hay dinámicas organizacionales que no se toman en cuenta, pero que son inevitables y tienen generalmente un impacto sobre las empresas que se están funcionando. Y el problema es que las partes recién se dan cuenta de este impacto, mejor dicho, la empresa adquiriente, la empresa que está comprando a la otra empresa, se da cuenta del impacto ya cuando el acuerdo ha sido cerrado. Es decir, cuando ya se firmó los acuerdos, cuando ya se hizo los pagos y está en la ejecución de la fusión o la adquisición, es de ahí donde comienzan a florecer estos elementos que no se tomaban en cuenta. Acá hay algunos, son 12, en total lo voy a explicar rápidamente. Los objetivos financieros, cada empresa tiene objetivos financieros diferentes, plazos más cortos, hay empresas que vienen con una cultura totalmente diferente en sentidos comerciales, el escrutinio, es decir, el nivel de evaluación, auditoría que tiene los diferentes personales de cada empresa, los choques culturales que hay entre ambas empresas, el posicionamiento que se tiene de empresas. Por ejemplo, ahorita voy a hablar sobre el choque cultural entre Sodimac y Maestro, que son competidores directos, por así decirlo. La parte de la comunicación, la gestión de la comunicación a todo el personal y a los diferentes niveles. Recuerda que hay tres niveles: el nivel operativo, en los mandos medios y la alta dirección o la gerencia general. Tenemos los desafíos de crecimiento. Cada empresa tiene capacidades y recursos diferentes, por lo tanto sus desafíos también son diferentes, ¿bien? La reestructuración que se va a tener que lograr si es que la empresa se va a mantener independiente o si va a tener que adaptarse a los nuevos procesos, a las nuevas políticas, a los nuevos procedimientos, operaciones de la empresa adquiriente, la reingeniería que va a tener que conllevar eso, la dimensión de la empresa va a variar, si hay una empresa más grande y la que está siendo adquirida es más pequeña, o si la empresa que está adquiriendo en el mercado no tiene el tamaño suficiente. La retención del personal, retener el talento humano para que no ocurra fuga de talento y la motivación de este personal. Estas son dinámicas que tienen un impacto directo en estos procesos de ejecución de fusiones y adquisiciones, ¿bien? Y que generalmente no se toman en cuenta en el due diligence, ¿bien? Pero te lo estamos compartiendo para que tú ya lo puedas considerar, ¿bien? Ahora sí, vamos a hablar sobre los casos de fusiones y adquisiciones, vamos a hablar sobre el caso de Ambet con Bacus, bien, que fue prácticamente una operación muy grande. Lo que pasó aquí en Perú fue el resultado de una operación mayor, bien. Vamos a hablar del caso de Sodimac y Maestro y vamos de manera, como nota a pie de página, vamos a hablar sobre la adquisición de Edificar a mi banco, bien, rápidamente. Vamos a empezar primero con el caso de la unión de cervecerías peruanas, Bacchus y Johnson del grupo Miller, ¿bien? En ese momento Bacchus ya no era totalmente peruano, ¿bien? Bacchus había sido adquirida por Miller, era un grupo brasilero, ¿bien? Y Ambet Perú, del grupo AB InBev, con sede en Bélgica, ¿bien? una, una transnacional de las cervezas muy importante en el mundo, ¿bien? Vamos a hablar un poco de cada una de las empresas, tanto de Bacchus como de Ambet, y luego vamos a hacer el análisis del proceso de integración organizacional, teniendo en cuenta los tres ámbitos que hemos hablado: el ámbito personal, organizacional y cultural. Bien, vamos a empezar con Bacchus Miller. Bien, Bacchus fue fundada en el RIMAC en el año 1876, por ahí, por dos estadounidenses, Jacobo Bacchus y Howard Johnston. Ellos fueron los que fundaron Bacchus. En ese momento era una fábrica de hielo. Lo fundaron como una fábrica de hielo. Sin embargo, unos años después se convierte en una cervecería.
hubo un proceso de cambio, encontraron una oportunidad y crearon la cervecería. Sin embargo, no fue hasta 30 años después, casi 40 años después, en donde recién se crea la emblemática cerveza Cristal, la que todos conocemos, que es el producto de ellos, el producto estrella, el producto por excelencia, el producto bandera de Bacus, ¿bien? No fue hasta ese momento. Y luego hay todo un proceso de crecimiento. Pero Bacus empieza hace muchos años, empieza como una empresa de hielo, de fabricación de hielo, y se convierte, se transforma en una empresa de cervecería, ¿bien? En el año 50, en los años 50 fue adquirida por un empresario peruano. O sea, Bacus fue fundado por los estadounidenses Jacobo Bacus y Howard Johnston y fue adquirido por un peruano que tenía una cervecería en la selva, que es Cervecería San Juan, ¿bien? Con sede en Pucallpa. Y fue adquirida por este empresario en el año 54, ¿bien? Y ahí pasó a cambiar su nombre, ¿bien? Cambió su nombre a Cervecería Bacus y Johnston S.A., Sociedad Anónima. ¿Bien? Luego de eso empieza un proceso, por así decirlo, de absorciones. Bacus empieza a enfocarse en una estrategia de fusiones y adquisiciones o fusiones por absorción. Y, por ejemplo, en el año 94 adquiere el 62% de las acciones de su principal competidor, en la Compañía Nacional de Cerveza S.A., que en ese momento era dueña de Pilsen Callao. Pilsen Callao era el principal competidor de Cristal hasta ese momento. Y en el 2000 adquiere Cervesur, que es dueña de las marcas Cusqueña, Cerveza Arequipeña, etcétera. Entonces comienza un proceso de adquisiciones del mismo Bacus a otras empresas peruanas para así empezar a crecer en sinergias y aumentar su cuota de mercado. Recuerda que un objetivo de una adquisición es aumentar la participación de mercado. También puede ser controlar la competencia, ¿eh? Aunque también hay casos de actividades monopólicas, ¿no? En donde las empresas que deciden adquirir otras empresas buscan aplastar a la competencia sin dejar ningún hueco para que ellas puedan operar, ¿no? Por eso hay mucha también controversia con respecto a las fusiones o adquisiciones de empresas grandes, grandes, ¿bien? En el año 2001, esto es algo muy interesante, es adquirida por el grupo empresarial colombiano Bavaria. Y en el 2005, el grupo Bavaria se fusiona con Sad Miller, que era en ese momento el segundo grupo cervecero del mundo. Bien, entonces Baku ya hace muchos años había dejado de ser de capitales peruanos. En el 2001 era de capitales colombianos en su mayoría, y luego se une, se fusiona con Sad Miller. Este punto es importante. Sad Miller no es el primer grupo cervecero del mundo, son el segundo grupo cervecero del mundo. Entonces, ¿quién es el primero? Ahorita llegamos ahí, ¿bien? Luego de esto, luego de la adquisición, tienes que saber que en el año 2015, la venta total de Bacus aquí en el Perú fue de más de 3.947 millones. Estamos hablando casi 4.000 millones de soles. Y la utilidad bruta creció un 7.4%. Significa que sus balances, sus estados financieros estaban teniendo una gestión eficiente, una gestión, podemos decirla, óptima, ¿bien? Estaban aumentando los márgenes, ¿bien? El resultado de gestión, donde se pudo ver toda la consecuencia de todas estas mejoras, se vio en el resultado neto. Recuerda que si sabes, manejas un poco de finanzas, el resultado neto es la utilidad neta, es la utilidad para los accionistas, que tuvo un aumento, tuvo un crecimiento del 25%, es decir, de un año a otro, tuvo un crecimiento del 25%. Gigante, un crecimiento importante, imagínate. El PBI, ¿cuánto crecía en el año 2015? Crecía 3%, 4%, y esto creció 25%, es decir, 5 veces más que el PBI. Es un dato muy, muy poderoso, ¿sí? Algunos datos que ustedes deben saber sobre Bacus en ese momento es que ellos tenían prácticamente la totalidad del mercado. Tenían a Pilsen, tenían a Cusqueña, Cerveza Arequipeña, tenían Cristal, tenían el 90% del mercado de cerveza. Tenían también el mercado de gaseosas, el mercado de aguas, estaban en el mercado de maltas, pero
la principal categoría en donde Bacchus era líder indiscutible, y lo sigue siendo al día de hoy, es la cerveza. Ellos son los dueños absolutos de la cerveza del Perú. Eran y al día de hoy siguen siendo. Bien, obviamente que en manos de otros dueños, nada más, en manos de otros dueños. Hemos hablado un poco de Bacchus para entender cuál es la realidad en ese momento cuando se estuvo hablando sobre esta fusión, sobre esta adquisición, que motivó a que otra empresa se adquiera Bacchus. Ahora nos vamos al otro lado, ¿bien? Pero rápidamente para que ustedes vean el nivel de participación del mercado. Mira, el mercado de cerveza estaba compuesto por el 56% por Cristal, o sea, Cristal tenía el 56% del mercado de cerveza. Pilsen Callao tenía el 20%, Cusqueña el 9% y Arequipeña el 5%. Suma, ¿cuánto es ahí? 56 más 20, 76. Más 9, estamos hablando de 84, más o menos 85, más 5, 90. El 90% de las cervezas vendidas en el Perú eh, era de la empresa Bacchus. Era de la empresa Bacchus en ese momento, de SAT-Miller, ¿bien? De SAT-Miller, porque ya Bacchus había sido adquirida por SAT-Miller, el segundo grupo cervecero más grande del mundo, ¿bien? Vamos hacia el otro lado, ¿bien? ¿Qué pasó con Ambev? En el año 2016 se oficializó la compra de las dos mayores cerveceras del mundo, creando un gigante cervecero global. Este gigante, estamos hablando de Ambev y SAT-Miller, ¿bien? Ambev y SAT-Miller, y este gigante tenía dentro de su portafolio a más de 400 marcas, y que manejaban el 30% del mercado mundial de cerveza. Bien, la compra, estas fue por un monto de más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares, que era todo que es un montón de dinero, ¿bien? Esto fue a nivel global, o sea, SAT-Miller se unió con Ambev Perú, y en Perú tuvo una consecuencia, un resultado inmediato que significó la unión de Bacchus y Ambev. Recuerda que Ambev había entrado recién al mercado peruano hace un par de años con Brahma, ¿bien? Pero al unirse significó el control del 99% del mercado peruano. Escucha bien, el 99% del mercado peruano, permitiendo la apertura también a marcas globales, marcas como Corona, Budweiser, Löwenbräu, que eran marcas de Ambev, ¿bien? Y teniendo también el control de las 12 principales marcas del país, ¿bien? Otra cosa que hizo Ambev es que centralizó la operación en Colombia. Bien, Ambev se maneja por zonas, es decir, por zona significa por países. Un país está unido a otros países, y en uno de esos países se centraliza la operación, la toma de decisiones. En este caso se centralizó en Colombia para buscar una mayor eficiencia. ¿Quiénes estaban dentro de este país? Estaba Colombia, está Ecuador y está Perú. Y todas las decisiones más importantes se toman en Colombia. Aquí hay decisiones más operativas, más tácticas, de marketing y algunas cosas operativas, pero las decisiones estratégicas se toman allá en Colombia, ¿bien? Ahora, después de un año de esta fusión entre Bacchus y Ambev, se reportó una alza de utilidades del 84%, una alza de utilidades, pero en gran medida explicado por los ajustes contables, ¿bien?, que se realizaron en el 2016. Se reportaron ingresos de más de 4.000 millones de soles. El 98% de estos ingresos, hay que decirlo, viene de la venta del segmento de cervezas y bebidas gaseosas y agua. La cerveza Cristal incrementó su volumen de ventas en un 6.4% del 2016 al 2017, y Corona ingresa a Perú de la mano de Ambev, ya que Corona es una de sus marcas líder de Ambev a nivel mundial. Ingresa Corona y tuvo un crecimiento del 108% en el 2017. 108%. Se puede decir que tuvo un ingreso exitoso en Perú, Corona. ¿Bien? Algunas de las marcas de Ambev son Brahma, ya hemos hablado, Löwenbräu, Budweiser, Corona, esta cerveza a nivel mundial, ¿bien?
Vamos a hacer ahorita el análisis bajo los tres ámbitos, bajo el ámbito personal, organizacional y cultural, para que veamos cómo fue el manejo de la integración organizacional dentro de esto. Bien, vamos a empezar primero con el ámbito personal. Bien, Eh, el proceso fue largo, o sea, duró más de 4 años el proceso de fusión entre Ambet y Bacus aquí en Perú. Es decir, hubo mucha incertidumbre, hubo mucha presión, hubo mucha confusión entre el personal, ¿bien? Había una experiencia previa del personal de Ambet, ¿bien? Es decir, los que eran de Ambet ya sabían cómo funcionaba Ambet, ya sabían cómo era, porque Ambet, una de sus estrategias, su estrategia principal es la adquisición, es decir, ellos ya saben, tenían experiencia de cómo trabajan Ambet. ¿Qué significa? Que hay realización en algún país. Ya saben que cuando se hace una nueva adquisición, una nueva fusión, hay una centralización por zonas, en donde un país se va a centralizar todas las decisiones. Y hay una drástica reducción de personal. Y siempre empezando por los cargos más altos. Eso sucede siempre en AMBET. Bien, esto generó obviamente presión por la incertidumbre en tanto por AMBET y tanto por Bacus, y por lo tanto se motivó a salidas voluntarias. El personal de Bacus comenzó a retirarse, sobre todo el personal más antiguo se comenzó a retirar de Bacus, ya que eran los puestos más altos o los puestos jerárquicos que tenían más años, más experiencias en Bacus. Esto generó un gran descontento, un gran malestar dentro del ámbito laboral, pero la contraparte es que hubo un rápido cambio y se aperturó las oportunidades para el personal más joven. O sea, el personal joven en la empresa vio una oportunidad en donde puestos que eran ocupados por personas con más experiencia y más años en la empresa estaban ahora desocupados y listos para ser ocupados por uno de ellos. Entonces, el personal joven tomó esto como una oportunidad de crecimiento y se quedaron muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, ¿bien? Eso desde el ámbito personal. Desde el ámbito organizacional, eh, hubo un cambio muy drástico en Bacus, si les muestro el organigrama cómo era en ese momento. En la parte eh, de arriba, antes de la presidencia, estaban las vicepresidencias. Estaba la vicepresidencia de marketing, la vicepresidencia de producción, la vicepresidencia de venta, la vicepresidencia de recursos humanos, finanzas, y así continuamente. Cuando se fusiona y Ambet comienza a impartir su forma de trabajo a Bacus, se borra el organigrama del organigrama todo un nivel completo, por ejemplo, el nivel de las vicepresidencias, se eliminaron completamente y fueron reemplazados por directores. Esto en función a que haya un cambio positivo. Esto generó un cambio positivo, ya que se redujo la burocracia, ¿bien? Se redujo la burocracia porque antes para tomar decisiones tenía que pasar por varios niveles y llegar hasta la vicepresidencia. Ahora con los directores se estaba premiando más la meritocracia, por así decirlo, ¿bien? Ahora ellos decidieron la comunicación tenerla en dos etapas, ¿bien? Al inicio de toda esta adquisición, esta fusión, Ambet tuvo una comunicación fluida, o sea, que trataron de mantenerla fluida, trataron de mantenerla transparente y respondían a todas las consultas, a todas las dudas del personal. El personal más antiguo, que los términos medios, los términos de la alta dirección, se, se, se compenetraron en este proceso y ellos ayudaban a la comunicación. E incluso se crearon chats de consulta donde el personal podría entrar y preguntar cuál era la situación. Se trató de mantener durante todo el proceso de la adquisición este tipo de comunicación. Sin embargo, hay una segunda etapa, ya cuando se hicieron los cambios de personal, es decir, cuando ya se redujo drásticamente el personal, también, obviamente, el personal, el bando medio y los altos directivos también fueron sacados, es que ya no hubo una comunicación más directa y esto generó incertidumbre, generó malestar y el canal de comunicación ya no era, se volvió más informal. ¿En dónde? Muy práctico, a través de los chismes,
a través de en los pasillos, en los comedores, era el lugar donde se podía compartir información de manera informal de lo que estaba sucediendo. Y al final esto es una bola de nieve, un círculo vicioso que genera más incertidumbre. ¿Eh? En esta segunda etapa se puede decir que el manejo de comunicación en el ámbito organizacional no fue lo óptimo, ¿bien? Sin embargo, hay que mencionar que se respetaron todos los derechos de ley de los colaboradores que tuvieron que salir de las empresas, ¿bien? Y por último tenemos el ámbito cultural. Recuerda a la forma de comportarse de las personas, a la toma de decisiones, ¿bien? Hubo un choque claro de culturas entre Bacchus y Ambec, bien, un choque totalmente claro entre ambas culturas eran totalmente diferentes. Bacchus era más tradicional, ¿bien? Bacchus era una empresa soportada por muchas personas, es decir, había muchas personas con larga trayectoria en la empresa, que habían hecho línea de carrera y que tenían años en esta empresa. Los valores más representativos era el orgullo de ser parte de un legado cervecero, ¿bien? De las familias cerveceras, el legado de la cerveza que había nacido hace más de 100 años en el Perú. Eso era los valores que se transmitían, que se imprimían en las decisiones de Bacus. Aquí podríamos decir que no se premiaba la meritocracia, sino se premiaba el trabajo a largo plazo. Es decir, las personas que seguían año tras año en Bacus eran los de la línea sucesoria. ¿Bien? Si tú eras el que tenía 10 años en la empresa, posiblemente tú eras el que iba a ascender a jefe, a gerente o a vicepresidente. Eso era en Bacus. En cambio, Ambet tenía una forma cultural totalmente diferente. Ambet vino marcada por el empoderamiento y lo que se llama la filosofía de sentimiento de dueños. Es decir, cada personal le impregnan el sentimiento de que cada personal es dueño de la empresa. Ya no es que tú por los años en la empresa tienes consideración, sino cualquier personal, desde los nuevos hasta los más antiguos, se sienten dueños del negocio. Y algo muy diferente a Bacus es que Ambec, su enfoque siempre es en el resultado y en el crecimiento. O sea, aquí en Bacus, digo en Ambec, se premia la meritocracia y se premia la ambición. Son los valores implementados en su organización. Y esto tiene que ver mucho con las metas financieras de Bacus. Recuerda que una estrategia de adquisición o fusión de empresa puede ser motivada por la generación o el aumento de valor para sus accionistas. Y Ambet, escucha bien, Ambet durante todo su crecimiento global ha primado la creación de valor para el accionista. Entonces, ¿qué significa? Que el accionista quiere obtener más rentabilidad cada año. ¿Sí? Por lo tanto, si quiere obtener más rentabilidad cada año, significa que las ventas tienen que crecer cada año, que los gastos se tienen que mantener o reducir y que la rentabilidad tiene que mejorar. Pero todo empieza por las ventas. Entonces, eh, se premia aquí a las metas comerciales, a la presión por lograr las metas y también a la presión por controlar los gastos. Entonces, hubo más meritocracia. Si había un personal que comercialmente era mejor que uno antiguo, se le primaba a ese personal, ¿bien? Y hubo una valla insuperable, ¿bien? Eso generó una valla insuperable porque había personal de Bacus que no se acostumbraban a esa forma de trabajo, ya que sus valores no eran compartidos por Ambet. Los valores de tradición, los valores de familia, los valores de legado, para algunos no se podían combinar con los valores de meritocracia o resultados o crecimiento. Y eso motivó a que haya una fuga voluntaria de personal, de talento humano, generando mayor incertidumbre al fin y al cabo. Entonces podríamos decir que Bacus tuvo en los diferentes ámbitos, tuvo retos, ¿bien? Hizo cosas buenas en esta fusión de Bacus y Ambet, y sobre todo Ambet hicieron actividades, tareas, planes buenos, pero también en cada uno de esos planes hubieron cosas por mejorar. Podríamos decir que en los tres ámbitos se hizo bien las cosas y también sí
hubieron cosas que se podrían haber hecho mejor, pero eso podríamos sacar de este análisis, ¿bien? Ahora continuamos con el siguiente ejemplo para seguir la charla. Vamos a hablar sobre la fusión, mejor dicho, la adquisición de Sodimac, del grupo Falabella, a Maestro Home Center. Bien, vamos a hablar igual de cada una de las empresas en primer lugar para tener un contexto y luego nos vamos a enfocar directamente en la operación de adquisición. Bien, vamos a entrar con Maestro primero. Maestro fue fundado en el año 1978. Tenía otro nombre, si se acuerdan, antes no se llamaba Maestro, se llamaba Ace Perú, ¿no? Y fue fundado por la familia peruana Burbrand, ¿no? En una familia con ascendencia alemana, holandesa. Inauguran su tienda, su primera tienda en el año 94, 1994 y para el año 2006 cambió su razón social a Maestro Home Center. ¿Bien? O sea, hasta antes del 2006 era Ace Home Center, ¿te acuerdas que le llamaban Ace Home Center? Ahora era Maestro Home Center. ¿Bien? En el, ese tiempo, en el año 2006-2007, un fondo de inversión llamado Enfoca se interesa por Maestro Home Center. Por lo tanto, adquiere una pequeña fracción de las acciones de Maestro Home Center. Para el año 2010, de 3 años después, el grupo Enfoca, este fondo de inversión, a través de inversión Enfoca Distribuidor, obtiene una posición mayoritaria, es decir, adquiere un paquete de acciones importantes, ¿bien? Con esto marca la salida de la familia Brown, se sale la familia de la operación del gobierno del maestro Home Center y empieza la entrada en la presidencia del directorio del señor Jesús Zamora, líder de este fondo de inversión, líder del fondo Enfoca, ¿bien? Obviamente de capitales peruanos y también internacionales. Para el año 2013, el grupo Enfoca toma el control total de Maestro y quedando la composición accionariada bajo el mando de sus principales empresas. El grupo Enfoca ya en el 2013 tenía el control total, control total de esta empresa. Y en el año 2013 sus ventas se aumentan de manera importante, llegando a los más de 1.448 millones de soles, lo que representaba un crecimiento constante de Maestro del año 2009, con un promedio de 21% anual. 21% anual crecía el Maestro desde el año 2009, año tras año 21%. ¿Y por qué? Obviamente contrataron a personas especializadas y los ayudaron a definir sus estrategias comerciales, ¿bien? Diferentes estrategias comerciales, como era la venta de proyectos y no de productos. Recuerda que ellos innovaron en esa forma en donde dejaron de vender no tanto productos, sino más bien proyectos, ¿bien? Otra cosa es que se enfocaron en la asesoría personalizada y en el financiamiento a través de sus tarjetas. Ellos tenían sus propias tarjetas. La consolidación de sus tiendas ubicadas estratégicamente en centros comerciales o ubicaciones con zonas comerciales de alto tránsito. Y también en ese tiempo, recuerda, a partir de 2009 hasta el año 2013-2014, hubo un aumento del consumo interno de nuestra economía. La demanda interna de la economía comenzó a aumentar de manera significativa. A partir del año 2009 también ocurre el boom inmobiliario en Perú, comienza a haber el rubro de construcción comienza a aumentar de manera importante, ¿bien? Comparado a otros años. Así mismo como el precio de los metales y todo lo demás, ¿bien? Aquí hay algunos resultados, mira cómo ha ido aumentando los márgenes de los indicadores principales, los principales indicadores financieros de Maestro del año 2009 al año 2013. El margen bruto aumenta el 2010, el 2011 y el 2012-2013 prácticamente se mantiene. El margen operativo aumenta bastante, es decir, en el año 2012 al 2013 de 6.7 a 10.5 tuvieron una mejora en este margen. ¿Por qué? Se puede mencionar que tal vez hubo una reducción de gastos operativos para generar mayor eficiencia y el margen neto había también logrado un aumento, aunque con una pequeña disminución del año 2011 a 2013. ¿Bien? Esto significaba de manera general
que Maestro estaba pasando por una buena etapa financiera, ¿bien? Con buenos resultados financieros. Vamos hacia el otro, al otro lado del ring, ¿bien? Al otro lado del ring. Tenemos a Sodimac Perú, o a Sodimac Home del grupo Falabella, ¿bien? En el año 52 nace en Chile Sodimac, ¿bien? Bajo un modelo empresarial de cooperativa y diversas sucursales. Sodimac era una cooperativa inicialmente, no era lo que en ese momento, cuando ocurrió la adquisición, una tienda de productos especializados, no era en ese momento. ¿Eh? En el año 82, el señor Del Río Rondanelli toma el control de la compañía, porque unos años antes hubo una crisis muy importante, igual como lo hubo en Perú en los 80. Hubo una crisis terrible que hizo quebrar a la empresa, la hizo quebrar. Por concurso público, el señor Rondanelli adquirió, tomó el control de la compañía y se formó en ese momento Sodimat S.A. Y en el año 2003, prácticamente 20 años después, se incorpora como filial del grupo Falabella, recién en el año 2003. ¿Bien? En Perú se constituyó en el año 98 la empresa, en el año 98, pero comenzó sus operaciones en el año 2004, ¿bien? ¿Qué significa esto? Esto es muy importante para las empresas que quieren expandirse. Si tú quieres crecer en otros países, ya tienes que empezar con el registro de la marca, el registro de la empresa, mucho antes de empezar poniendo el primer ladrillo de tu empresa. ¿Bien? Así que en el 98, Sodima constituye su empresa y empieza su funcionamiento en el 2004, dedicado obviamente a la comercialización de productos de ferretería, construcción y acabado. ¿Bien? Sin embargo, se concreta el 99% de las acciones a través del grupo Falabella, y esta última empresa comienza a hacer cuyos negocios se dirigen a la venta al detalle de vestimenta, de muebles, de electrodomésticos para el hogar, así como alimentos para el rubro canino, negocios financieros, alquiler de tiendas con los centros. O sea, ya tenía una gama más amplia de servicios, ¿bien? En el año 2013, sus ventas llegaron también a más de 1.400 millones de dólares, ¿bien? Acá tenemos un dato comparativo, mira, de cómo era Sodimac y Maestro, ¿bien? Sodimac y Maestro. El número de tiendas, Sodimac tenía 24 al año 2013 y Maestro tenía 30 tiendas. La superficie en metros cuadrados, Sodimac tenía 216.000 metros cuadrados de superficie, Maestro 182.000. Significa que Sodimac, sus tiendas eran más grandes que Maestro. Maestro con menos tiendas, Maestro, disculpen, con más tiendas, pero menos metros cuadrados. Lo que se podría llamar que eran más rentables por metro cuadrado. Los trabajadores, estamos hablando que Sodimac tenía más trabajadores que Maestro. Los ingresos, como pueden ver, Sodimac había logrado un poco más que Maestro, a pesar de que Sodimac tenía menos tiendas. Interesante, ¿verdad? Es porque Sodimac, como ya te había mencionado, no solo tenía ferreterías y proyectos, sino tenía también venta de electrodomésticos, muebles, vestimenta, alimentos, negocios financieros, alquiler de tiendas con los centros. O sea, tenía más, un portafolio de negocios más amplio que Maestro. ¿Bien? La utilidad operacional en miles de soles de Sodimac fue de 264 millones y de Maestro 153. La utilidad neta, Maestro era casi la mitad de lo que es Sodimac. ¿Bien? Ahora, en esta incertidumbre y hermetismo de información, Falabella anuncia la adquisición de Maestro en el año 2014 por un monto de 1.400 millones de dólares. Sodimac adquiere el 100% de las acciones, ¿bien? Y esto es financiado por bonos, ¿bien? Por bonos. Ahora, vamos a pasar al análisis organizacional, ¿bien? En el ámbito personal, organizacional y cultural. Análisis bajo los tres ámbitos de esta adquisición, ¿bien? Primero en el ámbito personal, acá hay varias cosas, ¿bien? En general se comenzó a dar un malestar, un fastidio general entre el personal de Maestro, entre el personal de Maestro Home Center. ¿Por qué? Porque no fue adquirido por cualquier empresa, sino fue adquirido por su competidor directo en el mercado retail para el hogar. Eh, Maestro y Sodima eran competidores directos y eso generó un malestar
entre ellos, ¿no? Entre ellos. Ahora, hubo una salida de personas, personas clave. ¿Y por qué? Por reducción de costos. Fue un tema muy duro, muy complicado, que generaba mucha incertidumbre, y estos no fueron manejados adecuadamente. Incluso hubo noticias, demandas, de que se les privó de ciertas herramientas de trabajo sin previo aviso. O sea, cancelación de líneas telefónicas, cancelación de correos, sin previo aviso. ¿Bien? Eh, sí hubo un manejo de proyectos de integración, pero en aspectos operativos como de sistemas logísticos, financieros, pero no hubo un proceso de integración en el factor humano. Eso les faltó a Sodimat y a Maestro, ¿bien? Hubo también problemas en que las personas de Maestro se vieron forzadas a adaptarse a la forma de trabajo de Sodimat. Es decir, Maestro fue adquirida y le dijeron, te adaptas a nosotros o te vas, ¿no? Por ejemplo, se les obligó a que no solo tenían que reportar a su superior directo, a su jefe directo, sino también a jefes de otras áreas, y esto generaba estrés, preocupación, resistencia al cambio, ¿no? Ya que no se sabía a quién dar prioridad para reportar, ¿bien? Y por lo tanto hubo fuga de talentos por parte del maestro por la preferencia que se le dio al personal de Sodimac por encima de maestro. Eso generó fuga de talento. Bien, en el ámbito personal hubo mucha incertidumbre. En el ámbito organizacional también hubo una serie de cosas por mejorar. La comunicación no fue manejada óptimamente, adecuadamente. Se mantuvo el hermetismo de la adquisición, ¿bien? Y no se, siempre había rumores, se voceaba por ahí, habían noticias, chismes de que Sodimat iba a adquirir Maestro y el personal tenía miedo, tenía ansiedad, tenía estrés, tenía incertidumbre porque no sabía si lo iba a pasar o no iba a pasar. Incluso el mismo día de la adquisición, a pesar de que en los medios de televisión, a pesar de que salía en los programas de noticias que había sido adquirido, no se había dado un comunicado oficial a los mandos, a los mandos bajos y medios, ¿bien? La comunicación se comenzó a dar de manera informal en los pasillos, se comenzó a dar obviamente también en las zonas de refrigerio, etcétera, ¿bien? Sodimat tomó una buena decisión en contratar a McKinsey, una consultora organizacional muy importante, pero para hacer un estudio de perfiles profesionales. Pero el problema es que se centraron exclusivamente en el personal administrativo de maestros. En sí fue un proceso bien organizado, pero no se garantizó las evaluaciones y en muchos casos fue muy tedioso, fue muy largo, ¿bien? Y supuestamente lo que iba a generar este estudio es que las buenas prácticas de maestro puedan ser adoptadas por Sodimat. Las buenas prácticas de maestro fueran adoptadas por Sodimat. ¿Cuáles eran esas buenas prácticas? Ahorita voy a llegar ahí, ¿bien? En este proceso de integración también hubo un tema, no se tenían claros los puestos, ¿bien? Las diferencias organizacionales entre ambas empresas eran totalmente diferentes, bien, eran totalmente diferentes. Incluso no existían puestos de 37 jefaturas de Sodimac. Hubo noticias que salieron en el comercio, en gestión, en donde habían 37 jefaturas que no tenían puesto, ¿bien? Y que sí existían en maestro, por lo que se generaba conflicto de intereses, ¿bien? Es decir, ahí había jefaturas en maestro, pero en Sodimac no existían esas jefaturas. Entonces, ¿dónde iban a ir esos jefes? Esos jefes que estaban en maestro, ¿dónde iban a ir en esa nueva empresa? Y lo que se pensaba es que iban a ser despedidos, ¿bien? Otra, obviamente, más incertidumbre, ¿bien? En el ámbito cultural, habían culturas muy diferentes, hubo un choque de culturas igual como pasó con Bacus y Ambet, ¿bien? Maestro se aferraba a procesos más ordenados, maestro, y profesionales. Se podría decir que Maestro tenía procesos más institucionalizados. En cambio, Sodimat eran más pragmáticos, más empíricos, enfocados en el lado humano, en el lado de las personas, en el lado de la experiencia, en el lado de los años que tienes trabajando en la empresa, ¿bien? En maestro, los puestos eran ocupados por personas con alta capacidad profesional. Es por eso que en la mayoría de casos de maestro se contrataban a personas de afuera para puestos gerenciales, para puestos
de responsabilidad, siempre eran personas contratadas, en la mayoría de casos, personas de afuera. En cambio, en Sodimac existía un enfoque por la cantera, es decir, se le daba prioridad al personal dentro de la empresa. Si tenías años en Sodimac, tú podrías ser el siguiente en ser ascendido, ¿bien? Lo que sí fue muy bueno es que en Maestro el perfil comercial, el perfil de los vendedores, no era tanto de vendedor, sino era más de asesor. No vendía, sino asesoraba. Y antes de esta adquisición, en Sodimat, el enfoque era solo vender. Así que esto fue una buena práctica que se estudió en Maestro y que se replicó en Sodimac, ¿bien? Y también en el modelo en Chile. Se podría decir que en los tres ámbitos, tanto en el ámbito personal, organizacional y cultural, hubieron cosas por mejorar. Por ejemplo, en el ámbito personal y organizacional no se manejaron bien las cosas. Sin embargo, en el ámbito cultural, se puede decir que Sodimac aprendió de manera satisfactoria las mejores prácticas que tenía el maestro y obviamente utilizó para replicarlas en sus otras operaciones. No podríamos decir lo mismo en el ámbito personal y organizacional, ya que hubieron muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Es por ello importante que tengas en cuenta que en un proceso de adquisición o fusión no solo se puede ver los términos financieros, no solo se puede ver las sinergias en economía de escala, en producción, en eficiencia, sino el factor humano es importante para poder lograr una mejor integración organizacional. Por ejemplo, la integración que hizo Pixar con Disney fue muy, muy interesante, ya que no fue de la noche a la mañana. Pixar con Disney tenían una relación comercial, una asociación comercial que duró más de 10 años y en algún momento ya ellos ya se conocían la forma de trabajo, ya conocían cuáles eran los procesos de entre ambos y cuando se fusionaron, cuando Disney se fusiona por absorción a Pixar, el proceso de integración fue armonioso y trajo grandes beneficios, ya que la forma de trabajar de Pixar, la creatividad, la pasión y el enfoque que tenían ellos fue replicado en otras áreas de Disney. Bien, entonces, qué bonito hubiera sido si se hubiera hecho lo mismo en el ámbito personal y organizacional, como se hizo en el cultural aquí con Maestro y Sodiman. Bien, si tienen alguna consulta la pueden ir haciendo. Sin embargo, hasta este momento hemos estado en la charla, ¿bien? Espero que les haya servido. Si les ha servido, compartan esta información. Quieren más información sobre los cursos y talleres de fusiones y adquisiciones, pueden hablar con los coordinadores de CAMES. Hasta aquí ha llegado la charla. Mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en un siguiente taller, en un siguiente curso. Cuídense mucho. Gracias.